Vamos a ver la parte más importante de este tema 1 y la base fundamental de toda la asignatura, la base fundamental de la electrónica, los semiconductores. Gracias a este tipo de materiales es posible construir esos dispositivos que vamos a ver a lo largo de la asignatura y que permiten, controlar el flujo de corriente, amplificarla y, en definitiva, programar su funcionamiento. Bien, sabemos que en la naturaleza los átomos no se presentan aislados, sino que se unen entre sí para formar distintas moléculas. Las moléculas pueden existir como entidades separadas, por ejemplo los gases, H2, N2, O2, o pueden enlazarse para formar líquidos o sólidos. A nosotros nos interesan las propiedades, los enlaces en los sólidos. Las propiedades de los sólidos dependen del tipo de enlace. En concreto, la propiedad que a nosotros nos interesa, que es la conductividad, que un material conduzca mejor o peor la corriente, se debe a la distribución de electrones en los orbitales exteriores de los átomos. Usando esta propiedad, la conductividad, los materiales sólidos se pueden clasificar en conductores, aislantes y semiconductores, como vimos en el tema 0. Bueno, pues en este tema buscamos entender el comportamiento de esos semiconductores, porque, como hemos dicho, en eso se basa la descripción de la mayoría de los dispositivos electrónicos que vamos a ver en la asignatura. Para entender las propiedades de los semiconductores tenemos que entender su composición química y la estructura electrónica de los enlaces que los forman. Eso es fundamental. Pues bien, para eso vamos a recordar lo que era el modelo atómico de Bohr. Si recordáis, los electrones en un átomo no se distribuyen al azar alrededor del núcleo, sino que se encuentran distribuidos en distintos niveles energéticos, en distintas órbitas. Si recordáis, la primera, más cercana al núcleo, se llamaba 1n, segunda 2n, tercera 3n. Pues bien, un electrón en una de las órbitas, en una de las capas, para poder moverse a otra capa, un electrón debe absorber o liberar una cantidad de energía que corresponde exactamente a la diferencia de energía que hay entre capas. Por ejemplo, pues este electrón de esta capa, si quiere irse a esta otra, debe absorber la energía suficiente para dar ese salto. En cambio, si estuviese ese electrón en esta capa y se fuese a esta, liberaría justamente la misma cantidad de energía que hay en esta distancia entre esas capas. Bueno, pues los átomos tienden a tomar la configuración más estable, es decir, la de menor energía posible. Los electrones están, en la capa de menor energía posible. Bueno, pues en un átomo de esta forma se llenan primero las capas de menor energía, las que están más cercanas al núcleo, y después se van llenando las capas exteriores, según la cantidad de electrones que tenga el átomo, según la cantidad de electrones de ese elemento de la tabla periódica. Si recordamos, por ejemplo, el hidrógeno solo tenía un electrón, con lo cual, pues ese electrón estará en el orbital más cercano al núcleo, el de menor energía, el 1n. El carbono, por ejemplo, pues un átomo de carbono tiene 6 electrones. Pues bien, los dos primeros están en la capa de menor energía, pero fijaros, ya está llena. En la capa más cercana al núcleo, la 1n, solo podía contener hasta 2 electrones, si recordáis. Pues bien, en el átomo de carbono, la primera ya está llena y los otros 4 se distribuyen en la siguiente capa, ¿vale? La siguiente capa, la segunda, la 2n, podía contener hasta 8 electrones. Pues perfecto. Entonces, por ejemplo, el átomo de nitrógeno, que tiene hasta 7 electrones en total, pues 2 de ellos están en la capa primera y los otros 5 en la segunda. Perfecto. Y el átomo de oxígeno, pues fijaros, hay 2 en la primera capa, ya está llena, y el resto, hasta llegar a los 8 electrones que tiene ese átomo, los otros 6 se distribuyen en la segunda capa. Bueno, pues hasta ahí bien. Bien, la capa más externa de un átomo en la que hay electrones, la capa más externa en la que haya al menos algún electrón, se llama capa de valencia. Esa es una capa muy importante a la hora de definir la conductividad de ese material. Y los electrones que hay en esa capa, obviamente se llaman electrones de valencia. El número de electrones de la capa de valencia de cualquier átomo va a determinar justamente su reactividad o la tendencia a formar enlaces químicos con otros átomos. Los átomos resulta que en la naturaleza son más estables, es decir, menos reactivos, cuando su capa de valencia, su última capa en la que haya átomos, se encuentra completa.
Hemos dicho antes que la primera capa se completa con 2 electrones, la segunda con 8 y la tercera con 18. Pues bien, los átomos son más estables cuando la capa de valencia se encuentra completa o, aunque no esté completa, cuando hay 8 electrones en esa capa. Por ejemplo, hemos dicho que en la tercera estaría completa si hubiese 18, pero también es muy estable si solo hay 8, ¿vale? Es lo que se conoce como la regla del octeto, ¿vale? Una capa que pueda permitir más electrones, si, aunque no esté llena, hay 8 electrones, ya es bastante estable. De esta forma, por ejemplo, el helio, que tiene 2 electrones, ¿qué significa que tenga 2 electrones? Pues que la primera capa, que admite 2 electrones, la tiene completa. El neón, que tiene 10 electrones, ¿qué ocurre si tiene 10 electrones? Pues que la primera está completa con 2 y la segunda también está completa con los otros 8. Y el argón, con 18 electrones, ¿qué pasa con 18 electrones? La primera completa, la segunda completa, ahí van 10, y los otros 8 en la tercera. La tercera caben hasta 18, pero con 8 se cumple la regla del octeto. Con 8 hay 8 electrones en su capa de valencia, con lo cual es muy estable. Bueno, pues ¿qué ocurre con esos elementos? Con el helio, con el argón y con el neón, pues que son muy estables, no necesitan, no son reactivos, no necesitan unirse con otros átomos, con otros elementos para cumplir la regla del octeto, para ser estables en la naturaleza. Son muy estables de forma individual y debido a esa falta de reactividad se les denominaba gases nobles. Son gases nobles porque no necesitan mezclarse con nadie. Ellos por sí mismos están felices en la naturaleza. Pues bien, había unos elementos en contraste a estos gases nobles, como por ejemplo el cloro, que tenía únicamente 7 electrones en su capa más externa, o el sodio, que solo tiene 1. Y esto hace que estos materiales sean muy reactivos, estén ávidos por ganar o perder electrones para alcanzar una configuración más estable. Pensar que el cloro, que tiene 7, está deseando ganar otro electrón para tener 8 en la capa de valencia y ser muy estable, y el sodio, que tiene 1 en la capa de valencia, está deseando perderlo para quedarse con su capa anterior llena. Bueno, pues eso es lo que ocurre con los enlaces iónicos. Los enlaces iónicos, este tipo de enlaces, forman redes cristalinas donde un átomo de un material, de un elemento concreto, cede un electrón a otro átomo de otro elemento para cumplir la regla del octeto. Y es lo que pasa, por ejemplo, con el cloruro sódico, ¿vale? Entonces, tenemos el sodio, como hemos dicho antes, que tiene un electrón en su capa de valencia, la más externa, por lo que está deseando perderlo, y el cloro, que tiene 7 y necesita 1 para cumplir la regla del octeto, está deseando ganarlo. Por eso el sodio cede un electrón al cloro, quedando lo que tenemos aquí. El sodio resulta que ahora ya tiene 8 electrones en su capa de valencia, con lo cual es muy estable, y el cloro también tiene 8 en su capa de valencia, con lo cual es muy estable. Y de esta forma el sodio, al perder un electrón, se queda como ion positivo, como ya vimos en el tema 0. El cloro, al ganar un electrón, se queda como ion negativo, y creándose estos iones positivos y negativos que tienden a atraerse, recordad, las cargas de distintos signos se atraen, hace que estos enlaces sean muy fuertes, ¿vale? Que esta unión sea muy fuerte. Bueno, pues este tipo de enlace es muy frecuente en los aislantes, el enlace iónico. ¿Qué ocurre en este tipo de enlaces? Pues ya lo estamos viendo aquí, que no existen electrones libres porque están fuertemente ligados a los núcleos de los átomos, y si aplicásemos cualquier campo eléctrico, pues apenas habría corriente porque no existen cargas libres. Es lo que ya vimos en el repaso que hicimos en el tema 0. Bien, en contraposición a esos enlaces iónicos existían los enlaces metálicos. Este tipo de enlaces estaba formado por elementos metálicos de la tabla periódica, que liberan electrones de su capa de valencia para cumplir la regla del octeto o para cumplir que la última capa esté llena. Por ejemplo, el cobre. El cobre tenía 29 electrones en total, 2 en la primera capa, 8 en la siguiente, 18 en la tercera y le sobra 1 para llegar a los 29. Bueno, pues está deseando perderlo para que así al perder este, la capa de valencia sea esta de aquí,
¿vale? La última capa en la que existen electrones, porque ya en esta no existirían electrones y estaría completa, tendría 18, con lo cual, bueno, pues es muy estable en la naturaleza, la última capa completa. Por eso el cobre está deseando perder ese electrón. De esta forma, ¿qué ocurre con esos electrones que pierden todos los átomos de cobre que hay en el material? Pues que forman una nube de electrones libres. Y esa nube sirve para unir los núcleos atómicos, para que se cree una red cristalina que se mantiene estable por la interacción entre los núcleos atómicos, que son positivos, y los electrones que los rodean, que son negativos. Pensar que estos núcleos, al perder este electrón, se convierten en una especie de iones positivos y todos esos electrones, esa nube de electrones, son negativos, con lo cual hay cierta atracción, se mantiene la red cristalina. Pero esos electrones están libres de moverse. Esa nube de electrones, como ya vimos en el tema cero, ese electrón se comparte entre los distintos átomos que hay en el material. Ese electrón no pertenece a un átomo en concreto, sino que se va compartiendo y se va moviendo entre las capas de valencia de los distintos átomos. Por eso los metales, los elementos metálicos que forman enlaces metálicos, son muy buenos conductores porque tienen un gran número de electrones libres, de cargas libres que se pueden mover en presencia de un campo eléctrico. Y esa nube de electrones libres está presente a casi cualquier temperatura, no depende de la temperatura. Bueno, pues entonces, ¿qué son los enlaces covalentes? Que es el último tipo que nos quedaba. Bueno, pues en este tipo de enlaces, dos o más átomos comparten sus electrones. Es decir, un electrón va a formar parte de dos átomos al mismo tiempo. Fijaros, pensad en este átomo de aquí, ¿vale? Por ejemplo, el silicio. El silicio, esto sería un átomo de silicio, el silicio tiene 4 electrones en su capa de valencia, ¿vale? En su última capa tendría solo 4 electrones. Pero cada átomo de silicio de la red cristalina comparte sus 4 electrones con sus 4 átomos vecinos. Por ejemplo, de este átomo de aquí, a lo mejor suyos propios son este y este, esos 4. Pero resulta que este átomo está compartiendo uno con él y él comparte uno con ese átomo, que de este otro átomo, pues este lo están compartiendo y ese átomo comparte este, y que este otro átomo pues está compartiendo su electrón con este átomo y este a su vez comparte ese otro. Y bueno, y este de aquí. De tal forma que cada átomo vecino comparte un electrón con él y cada átomo realmente tiene 8 electrones. Fijaros, este átomo tiene 8 electrones compartidos en su capa de valencia, ¿vale? No son 8 suyos propios. Este átomo tendría 4, pero bueno, está ganando otros 4 de sus átomos vecinos. Entonces, de esta forma, en esa capa de valencia llegamos a 8 electrones y se cumple la regla del octeto, ¿vale? Entonces, este enlace covalente, bueno, pues forma elementos estables en la naturaleza, porque cumple la regla del octeto. Bien, como ocurre en el enlace iónico, resulta que aquí estos electrones están compartidos por varios átomos, pero no están libres. No están como en los enlaces metálicos, por lo que en un principio puede parecer un buen aislante, puede parecer que no conduce la electricidad, porque estos electrones no podrían moverse libremente por el material. Sin embargo, eso solo es cierto a una temperatura de 0 grados Kelvin, en el cero absoluto, ¿vale? A diferencia de los enlaces iónicos, en los enlaces covalentes no es necesaria mucha energía para hacer que esos electrones queden libres, ¿vale? Por ejemplo, en el cloruro sódico, los electrones están muy ligados al núcleo. Pero en este caso, estos electrones no están tan ligados. Con una poquita energía, algunos sí pueden desligarse. Pues bien, por eso a estos materiales se les llaman semiconductores. Son ciertos elementos de la tabla periódica, como el silicio o el germanio, que forman enlaces covalentes y que ahora veremos que, bueno, permiten mayor o menor conductividad. Bien, antes de ver los enlaces covalentes y los semiconductores en sí, repasamos los 3 tipos de enlaces que hay en los sólidos. Enlace iónico. En el enlace iónico, un átomo comparte un electrón y se lo cede a otro átomo de otro elemento. En el enlace metálico, los átomos se deshacen de los electrones, ¿vale? Creando una nube de electrones libres que pueden conducir. Y en los enlaces covalentes, pues cada átomo comparte su electrón con un átomo vecino, de tal forma que esos electrones son compartidos por distintos átomos, ¿vale? Pues los semiconductores son este caso.
Son ciertos elementos como el silicio o el germanio que forman enlaces covalentes. ¿Qué particularidad tienen esos enlaces covalentes que permiten a los semiconductores, bueno, conducir la corriente en ciertas condiciones, a diferencia de los aislantes? Bueno, pues para verlo mejor, en lugar de ver el modelo de orbitales, como acabamos de ver, el modelo atómico de Bohr, vamos a verlo desde el punto de vista de bandas de conducción, de capa de conducción, que lo tenemos aquí. Ahora explico más en detalle. Resulta que hemos visto que hay una capa de valencia, una banda de valencia, un orbital de valencia, que es aquel, el último en el que hay electrones en un átomo. Pues bien, por encima de esa capa orbital de valencia hay una capa que se llama capa de conducción, ¿vale? Y lógicamente está vacía de electrones, porque hemos dicho que la capa de valencia es aquella en la última en la que hay electrones. La que hay justo por encima, pues no hay ningún electrón, claro. Es la primera que hay vacía, completamente vacía, en el átomo. Bueno, pues si los electrones son capaces de alcanzar esa capa, quedan libres y se pueden mover por el cristal para producir corriente, ¿vale? Este es lo que se conoce como el modelo de bandas de conducción o de capas. Y aquí tenemos la distancia energética entre la capa de valencia y la capa de conducción. Bueno, pues si se suministra la suficiente energía a los electrones para que salten de la capa de valencia a la de conducción, entonces sería posible la corriente. Ese electrón podría moverse por la capa de conducción. Pues bien, en los aislantes, en los enlaces iónicos, fijaros, resulta que, vale, la capa de valencia está llena de electrones, la de conducción lógicamente está vacía y la energía necesaria para dar el salto pues es bastante grande. ¿Qué ocurre en los conductores, en los enlaces metálicos? Pues fijaros que la capa de conducción y la capa de valencia se solapan. No es necesaria aportar energía para que los electrones vayan a la banda de conducción y se muevan. Ya directamente se pueden ir. Ya hemos dicho que es una nube de electrones. Si aplicásemos un campo eléctrico aquí con tensión positiva respecto a este punto negativa, los electrones se moverían en esa dirección. No haría falta ninguna energía adicional para que peguen el salto. ¿Y qué pasa desde este punto de vista de banda de conducción con los semiconductores, con los enlaces covalentes? Pues como hemos dicho antes, en un principio podrían parecer aislantes porque los electrones, según el modelo de orbitales que hemos visto antes, están están bastante ligados a los núcleos de los átomos, pero resulta que aunque estén ahí en esa capa de valencia, para llegar a la capa de conducción no necesitan gran energía, no necesitan mucha energía para dar el salto. ¿Veis que esta banda que hay aquí de energía, esa banda es mucho más estrechita que esta de aquí? ¿Vale? Pues eso simboliza que en los semiconductores necesitamos mucha menos energía para dar ese salto. Bueno, pues eso es lo que comentamos aquí. En el caso de los enlaces iónicos, sería necesaria demasiada energía para conseguir que los electrones den el salto de la capa de valencia a la banda de conducción. Pero en los enlaces covalentes basta con una poquita energía, basta con una simple excitación térmica u óptica. ¿Vale? Esto es importante. Con calor o con luz le estamos suministrando energía a los electrones para que den el salto. Bueno, pues a una temperatura de 0 grados Kelvin, en el cero absoluto, la capa de conducción está completamente vacía. Como veis aquí, no hay ningún electrón. Y se comporta exactamente como un aislante. Pero al ir aumentando la temperatura, a temperatura ambiente, cada vez más electrones adquieren esa energía necesaria para dar el salto de la banda de valencia a la de conducción. Y por tanto aumenta la conductividad del semiconductor, con los aumentos de energía, cuando hay más energía en el ambiente. Bueno, pues vamos a ver con más detalle qué pasa a los semiconductores cuando existe esa excitación térmica, cuando hay calor en el ambiente. Y lo vamos a ver tanto desde el punto de vista de la representación de los enlaces atómicos, que habíamos visto antes, como con la representación de estas bandas o capas de energía que acabamos de ver ahora. Bueno, pues resulta que si no existe excitación térmica, es decir, a 0 grados Kelvin, recordad el cero absoluto, menos 273 grados centígrados, resulta que no hay posibilidad de electrones libres, ¿vale? No hay energía en el ambiente, energía térmica, con lo cual todos los electrones se mantienen en su capa de valencia y no hay ninguna energía
para que puedan dar el salto a la banda de conducción, ¿vale? En esta representación también lo vemos claro. Todos los electrones se mantienen en su enlace y este átomo está compartiendo sus 4 electrones con sus 4 átomos vecinos y ellos a su vez comparten un electrón con él. Bien, eso es a 0 grados Kelvin. Sin embargo, a temperatura ambiente, por ejemplo a 27 grados centígrados, que sería 300 grados Kelvin, algunos electrones de la capa de valencia alcanzan la energía necesaria, gracias a esta energía térmica, absorben esa energía y dan el salto. Dan el salto desde la banda de valencia a la banda de conducción. Aquí tenemos un electrón que ha absorbido energía térmica y ha pasado de aquí a aquí. Y aquí lo podemos ver también, ¿vale? Aquí tenemos un electrón que está formando un enlace covalente entre este átomo y de pronto da el salto y se queda libre para conducir, para moverse libremente. Bueno, esto hace que bajo la influencia de un campo eléctrico, por ejemplo, fijaros, aquí estamos aplicando un campo eléctrico con un terminal positivo y un terminal negativo, pues bajo la influencia de ese campo eléctrico pueda moverse ese electrón por la capa de conducción a otro átomo vecino. Aquí tenemos en este átomo ese electrón que había dado el salto al aplicar este campo. El electrón que es de carga negativa, ya lo vimos en el tema 0, intenta ir hacia el polo positivo, se ve atraído por el polo positivo y se mueve a la banda de conducción de este otro átomo, ¿vale? Se va desplazando de átomo en átomo. Aquí en esta representación también lo vemos. Tenemos aquí ese electrón que estaba aquí, que pertenecía a este enlace, y si aplicamos aquí un campo eléctrico, pues ese electrón va en esa dirección, ¿vale? Hacia el terminal positivo del campo eléctrico. Bien, pero si además estos electrones que saltan a la capa de conducción dejan ese espacio en la banda de valencia, un espacio desocupado, ¿qué es lo que ocurre? Que en este átomo, el átomo 2, ya no se cumple la regla del octeto, ¿vale? Los otros átomos sí tenían 8 electrones en su última capa, la capa de valencia, pero aquí como ha saltado ese electrón, resulta que solo hay 7. Necesita un electrón más para cumplir la regla del octeto. Bueno, pues esa necesidad, ese estado ocupado y desocupado y esa necesidad de electrón es lo que nosotros llamamos hueco. Un hueco no es más que una necesidad de electrón. No es nada real, no es nada físico, ¿vale? Es una necesidad de electrón. En la capa de valencia, y aquí lo vemos también, pues para que sea estable estos enlaces entre estos átomos, necesitaría aquí un electrón que ha saltado, que se ha ido, por lo tanto hay una necesidad de electrón. Eso es lo que llamamos hueco, ¿vale? Es un hueco en la capa de valencia. Se necesita un electrón para completar la capa o para cumplir la regla del octeto. Pues bien, primero, no confundamos ese hueco, ¿vale?, que nosotros lo estamos dibujando como una carga positiva porque es una necesidad de electrón, se ha quedado ahí como un hueco que necesita un electrón negativo, no confundirlo con un protón. No es un protón, ¿vale? El protón estaría aquí en el núcleo del átomo, eso es un hueco. Ni tampoco con un ion positivo, ¿vale? No un ion positivo. Un ion positivo sería distinto, eso es simplemente una necesidad de electrón. Pues bien, al aplicar un campo eléctrico, ese hueco que quedaba aquí puede ser ocupado por otro electrón de valencia de un átomo vecino, que se ve atraído por esa necesidad de hueco de ese enlace y por la fuerza del campo eléctrico. Fijaros, el campo eléctrico, estamos aplicando este campo, por lo tanto los electrones tienden a ir en esa dirección. Este electrón que está aquí tiende a ir en esa dirección y además ve que hay una necesidad de electrón y dice, pues me voy para allá, y puede rellenar ese hueco. Pero a su vez, este electrón que se va para acá dejará aquí un hueco, otra necesidad de electrón, otra vacante, otro hueco en esa región que estaba. Aquí lo vemos también en esta representación, ¿vale? Si aquí se aplica ese campo eléctrico, este electrón tendrá la tendencia de ir en esa dirección y además al encontrarse ese hueco, ¡pum!, lo ocupa, pero dejará aquí otro hueco, ¿vale? Entonces, resulta que, aunque en realidad es el electrón el que se está moviendo en la capa de valencia, ocupando un hueco y dejando otro, se considera, nosotros podemos hacer una argucia conceptual y consideramos que el hueco es una partícula de carga positiva que se mueve en el sentido contrario, ¿vale? Sabemos que tenemos un electrón de carga negativa moviéndose hacia allá,
pues nosotros vamos a considerar que en la capa de valencia lo que tenemos es un hueco de carga positiva moviéndose en la otra dirección. Aquí lo vemos también, ¿vale? Sabemos que realmente es un electrón que se mueve hacia allá, pero consideramos que existe algo que se llama hueco de carga positiva que se mueve hacia allá. Vale, pues de esta forma los electrones moviéndose en la capa de valencia realmente los ponemos como si fuesen huecos moviéndose en la otra dirección. De esta forma tenemos electrones moviéndose en la capa de conducción y huecos moviéndose en la capa de valencia. Y cada hueco en la capa de valencia también contribuye a la conducción de electricidad, ¿vale? Entonces la electricidad se debe a este electrón moviéndose hacia allá y a este hueco moviéndose hacia allá, que en realidad son electrones también moviéndose hacia allá por la capa de valencia. El concepto de hueco como partícula con carga positiva, como hemos dicho antes, es un artificio, ¿vale? Que permite describir de forma sencilla ese complejo movimiento de los electrones en la capa de valencia, ¿vale? Fijaros que aquí teníamos ese electrón que se ha movido hacia allá y realmente, ¿veis? Es como si fuese el hueco moviéndose hacia allá. La corriente a través del semiconductor se debe al movimiento de los portadores de carga, tanto los electrones que se están moviendo en la capa de conducción, ¿vale?, como a los huecos que se están moviendo en la capa de valencia. Bien, pues esta generación de electrones libres y de huecos, es decir, esa ruptura de enlaces covalentes es causada por, como hemos visto, por energía térmica, ¿vale? Esa energía térmica permite a ciertos electrones que estaban aquí saltar a la banda de conducción. Y cuanto más alta sea la temperatura, mayor energía térmica hay en el ambiente, por lo tanto, mayor número de electrones pueden saltar desde la capa de valencia a la de conducción. Por lo tanto, mayor será la velocidad de generación de electrones libres y de huecos. Generación de electrones libres de huecos. Por cada electrón que salta de la banda de valencia a la de conducción se está generando un electrón libre y un hueco. Por tanto, estamos hablando de generación de electrones libres y de huecos. Por tanto, la velocidad de generación va a depender de la temperatura. A mayor temperatura, mayor cantidad de electrones pasan y dan el salto. Por otra parte, cuando un electrón libre va a encontrar un hueco, por ejemplo, tenemos aquí un electrón libre que ha dado un salto pues, desde otro átomo, por ejemplo, y ha llegado aquí, y de pronto encuentra un hueco en la banda de valencia, pues puede producirse una recombinación. Puede que este electrón salte a rellenar ese hueco. Eso es lo que se llama recombinación. La recombinación ocurre cuando un electrón de la capa de conducción pierde energía y ocupa un hueco en la capa de valencia. Bueno, pues el hueco y el electrón libre se combinan para formar un enlace covalente y se pierden los dos, ¿vale? Se pierden esas dos cargas que antes permitían conducir y de pronto ha desaparecido y ya no permite conducir. Pues bien, a temperatura ambiente siempre se están rompiendo, es decir, se están generando y reconstruyendo, es decir, recombinando enlaces, ¿vale? Continuamente a temperatura ambiente se están generando pares electrón-hueco y se están recombinando electrones con huecos para desaparecer. Se están generando y recombinando. La vida media de un electrón, entonces los enlaces covalentes, puede ser del orden de milisegundos o microsegundos. Aquí lo vemos, ¿veis? ¿Vale? Este electrón de aquí se recombina con este hueco o este electrón de aquí salta y genera un par electrón-hueco. Eso continuamente. Bueno, pues resumiendo, ¿qué es lo que hemos visto hasta el momento? Hemos visto que un cristal semiconductor va a estar formado por elementos como por ejemplo el silicio o el germanio, cuyos átomos se unen mediante enlaces covalentes, ¿vale? Que por el simple hecho de estar a temperatura ambiente, es decir, de que haya energía térmica, pueden saltar electrones de la banda de valencia a la banda de conducción, por lo tanto, conducir, que por cada electrón que salta se generan dos portadores de carga, ¿vale? Es muy importante. Por cada electrón que salta, no solo conduce el electrón, sino que se generan dos portadores. Uno de carga negativa, el propio electrón, que es en la banda de conducción, donde va a conducir, pero además otro de carga positiva, el hueco, en la banda de valencia, ¿vale? Tenemos parejas de electrón-hueco.
Como los electrones y los huecos se crean por parejas, cada electrón que salta la banda de conducción deja un hueco en la banda de valencia, la concentración de electrones en la capa de conducción es exactamente igual a la concentración de huecos en la banda de valencia. Y ambos portadores de carga, como hemos dicho antes, van a contribuir a que haya corriente eléctrica. Cuando aplicamos un campo eléctrico, tanto los electrones como los huecos son los que contribuyen a que exista flujo de corriente. Bueno, aquí llega el momento de preguntarse una cosa. Vale, pero entonces, ¿esa concentración de portadores, esos electrones, esos huecos, es grande? ¿Es suficiente para que se conduzca la electricidad de forma abundante? ¿Es como la de un conductor? ¿Conducen igual la corriente que podría conducir un conductor? Bueno, pues la respuesta es que no, ¿vale? En un cristal puro de semiconductor, la concentración de portadores es muy pequeña, por lo que apenas es capaz de conducir un poquito de corriente, ¿vale? Un cristal puro, hemos dicho que en un cristal puro de semiconductor, ¿vale? ¿Qué es un cristal puro de semiconductor? Es aquel que únicamente está formado por átomos del elemento semiconductor, ¿vale? Sin átomos de otros elementos. Por ejemplo, un cristal puro de silicio, solo átomos de silicio, como hemos visto antes, formando enlaces covalentes entre sí, compartiendo sus electrones, pero solo átomos de silicio. Bueno, pues este tipo de cristales semiconductores, a los puros, se les llama semiconductores intrínsecos, ¿vale? Muy importante. Por tanto, todo lo visto hasta ahora se refiere a los llamados semiconductores intrínsecos. No hemos visto que haya otro tipo de átomos enlazados ahí en el cristal entre el silicio. Eran todos átomos de silicio o átomos de germanio. Por lo tanto, todo lo que hemos visto son semiconductores intrínsecos. Y al tener tan poca conductividad, como hemos dicho, la concentración de portadores de electrones y huecos es muy pequeñita. Al tener tan poca conductividad, este tipo de semiconductores no son realmente interesantes para fabricar de dispositivos electrónicos. Pues vaya, entonces lo que hemos visto no nos sirve de nada. Pues si no nos valen para fabricar dispositivos, pues un rollo, ¿no? Bueno, pues resulta que existe otro tipo más interesante, los semiconductores extrínsecos, ¿vale? ¿Qué son los extrínsecos? Bueno, pues en ese tipo de semiconductores son exactamente igual que los intrínsecos, pero resulta que los portadores de carga no se deben únicamente a los pares electrón-hueco generados por esa energía térmica que hemos visto, ¿vale? Ese electrón que absorbe energía salta y deja un hueco, que son muy poquitos, sino que además introducimos átomos de otros elementos al cristal, impurezas de otros elementos a ese cristal de silicio, átomos de otros elementos que no son silicio, y esto hace que se generen una gran cantidad de electrones y huecos. Eso es lo que nosotros necesitamos, ¿vale? Bueno, pues enlacemos esto con lo que hemos visto al principio del tema, con esos estudios de un tal Russell Hall, que resulta que, bueno, cuando estaban las válvulas de vacío se creían que los semiconductores no funcionaban bien porque unas veces funcionaban de una forma y otras de otra, a veces conducían más, a veces conducían menos, y dijimos, era debido a las impurezas, a que no eran cristales puros y según la cantidad de impurezas que había, como no las controlaban, no sabían cuántas había, pues unas veces conducía más el cristal del semiconductor y otras menos. Bueno, pues eso es lo que aprovechamos aquí, en los semiconductores extrínsecos, que es con lo que va a estar fabricados los dispositivos electrónicos, como vamos a ver ahora, pues gracias a meter impurezas controladas, controlamos la conductividad que va a tener el semiconductor, ¿vale? Esa es la base de la electrónica.